Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les vengo a presentar el último capítulo de mi reality show acerca del tratamiento de la infección por hongos a nivel de lo que sería los pies y las uñas de los pies. Es una onicomicosis cuando afecta a las uñas, los hongos, y hablamos de micosis superficial cuando va a afectar también pues a la piel, el cabello, las uñas. En este caso, en este reality show quise enfatizar acerca del manejo específico de lo que sería pues los pies de mi paciente de nombre Juan Carlos. Este es el capítulo número 6 y pues ha sido un tratamiento de 9 semanas con terbinafina de 250 miligramos, una tableta cada 24 horas. Antes de pasar a las diapositivas y hacer la comparación desde antes del tratamiento y después del tratamiento, pues decirles pues que este capítulo lo he denominado pues se terminó debido a que ya he decidido acabar el tratamiento en 9 semanas del mismo, notando una gran diferencia y una gran mejora con respecto a la piel y a las uñas del pie de los pies de Juan Carlos. Por tal motivo, sigan este video, un corto de 2 minutos o 1 minuto y medio si no me equivoco, donde verán cómo pues Juan Carlos tenía los pies antes del tratamiento. Ahí síganme con el video. Tenemos el pie derecho. Como estamos observando ahí, pues Juan Carlos presenta presenta pues una hiperkeratosis marcada de lo que sería la uña, con un aumento de su grosor de la misma. Además vemos descamación, presencia de escamas blanquecinas, puntiformes y en algunas formas aparentando unas placas muy pegadas o adheridas a la piel, con una uña casi en un más del 50% a punto de desprenderse de lo que sería el lecho unguial. Vemos el engrosamiento muy marcado, el cambio de coloración. Vemos aquí en el borde de la uña pues la matriz unguial distrófica. Y voy a seguir reproduciendo el video para que ustedes puedan observar cómo se encontraban los pies de Juan Carlos antes del tratamiento. El primer dedo, como están viendo, una onicodistrofia. Vemos las uñas engrosadas con la onicodistrofia, es decir, con una observar también. Acá, como estamos observando, también el segundo dedo muy comprometido con una alteración tanto de la forma, de la coloración de la uña, con incluso onicolisis, que es la destrucción de la uña. Lo mismo, la distrofia unguial de las uñas. También Acá, vemos la si alteración de comparamos la este piel de la dedo misma, con el de pero acá, con el además segundo vamos a dedo, observar que hay si una comparamos el coloración segundo dedo medio oscura de con la el piel tercer dedo, del vamos a ver paciente, que lo cual pues la mayor probablemente afectación tiene el sido segundo afectada dedo, por el hongo, que menos el cuarto dedo, y por último el predominante en sus quinto dedo, pies, que también como estamos tiene. observando en los 5 dedos de sus pies. Y así fue como Juan Carlos empezó el tratamiento. En esta ocasión pues también vemos lesión de la Entonces ahí uña del también primer siguen dedo del pie. Segundo dedo, una ¿se acuerdan de esta manchita negra del inicio del reality show? Pues era un hematoma. Ahora, después de 9 semanas ya no se evidencia eso. distrofia marcada de la Vemos uña, también la distrofia de la uña, su mal aspecto, la alteración de su una forma y de su distrofia coloración. marcada de la uña. El tercer dedo Si van a en menos escuchar este grado, ruido, pues es porque el cuarto el dedo medio también ambiente en no menos se me hace grado, tan fácil hacer las y el grabaciones, quinto dedo. por eso que últimamente no he subido o no las he subido tan seguidas. Como estamos observando y hemos observado, así se encontraban los pies de Juan Carlos antes del tratamiento. Ahora voy a mostrarle las diapositivas para comparar el antes y después del tratamiento en cada dedo. Y mientras voy pasando en cada diapositiva, pues voy a ir dando algunos tips o algunos consejos fundamentales con respecto al tratamiento de los hongos a nivel de las uñas, tanto de los pies en general, o también podría usarse el mismo tratamiento en uñas de las manos, no necesariamente solamente de los pies. Como observamos aquí, vamos a encontrar que el primer dedo, como estamos observando con el puntero,
Observamos aquí que tenían pues una uña muy engrosada, desprendiéndose casi, con un aspecto muy reseco tanto de los bordes de la uña, con la presencia de descamación y coloración en la piel. Luego de 9 meses, luego de 9 semanas de tratamiento, observamos pues que la uña empieza a tomar un color uniforme, excepto en esta zona donde estoy señalando, ¿no? Donde todavía hay un engrosamiento de la uña. Y ustedes quizás se preguntarán, ¿por qué detuve el tratamiento si aún se ve la uña aquí un poco engrosada y con esta coloración? Puesto que yo ya estoy seguro que ya el hongo ha sido eliminado, sino que esta forma de la uña es lo que causó, es una secuela de la infección. Entonces, mientras conforme vaya creciendo esta uña, esta parte de la uña se va a cortar y va a quedar ya una uña más uniforme. Por tal motivo ya lo dejé de seguir usando el tratamiento. Claro que no estoy excepto a ciertas, efectos inesperados o intercurrencias. Por tal motivo tengo que darle seguimiento a Juan Carlos para ver que no haya recidiva del hongo, es decir, que vuelva a aparecer o que vuelva a afectar sus pies. Por tal motivo, en estos controles que yo le voy a hacer, voy a ir viendo si las uñas están creciendo y voy a ir viendo si las uñas siguen conservando ya una mejor coloración y una mejor forma como la que estamos viendo aquí a comparación de antes del tratamiento. Además, si somos observadores, vamos a evidenciar que también la piel ha mejorado marcadamente, tanto en su coloración y con la ausencia de la descamación. Ya no hay descamación en la misma. Al comparar el segundo dedo del pie derecho, observamos que esta uña pues tenía muchas grietas, fisuras, engrosamiento, era una uña muy esclerótica, con mucha hiperkeratosis, a punto de desprenderse, incluso estaba muy alterada los bordes de las uñas, la matriz unguial igual. Había descamación al pie del herrador, tanto en forma de placas como forma puntiforme. Había una descamación asociada a la alteración de la uña, y luego del tratamiento desapareció la descamación. Por si acaso, estos puntitos blancos que están viendo aquí es pintura, sino que mi paciente pues se dedica a pintar, y bueno, le quedó unos puntitos, le cayó, no es que sea el hongo o algo así. La cuestión es que luego de comparar, luego del tratamiento, la uña empezó a tomar una forma más regular, más plana, y además empezó a tener un color más aceptable, más sonrosado. Aún sí hay ciertas irregularidades, y yo voy a esperar que siga creciendo la uña para ver si esas irregularidades se eliminan con el crecimiento de la uña. Pero aparte quiero enfatizar en esto, que el hongo sí podría causar pues distrofia unguial permanente, es decir, que a pesar que hayamos eliminado el hongo, pues la uña podría quedarse un poco, digamos así, un poco mal formada, o con una forma que no es tan usual. Y como esto se puede dar, es necesario hacer el seguimiento para descartar que sea eso y que no sea que el hongo esté volviendo. Pero de todas maneras, obviamente, si hacemos la comparación de esta uña antes del tratamiento con esta uña, obviamente que se nota la gran diferencia. E incluso cuando ustedes están viendo las imágenes, son imágenes de muy cerca. Pero si ustedes lo vieran digamos, de una distancia, de estar de frente en frente a otra persona, y le ve los pies a mi paciente Juan Carlos, pues ni te darías cuenta que sus uñas están mal, si no se ven también de color rosado. Sino que acá todavía podemos notar cierta regularidad porque estamos enfocando, estamos muy cerca, pero ya están curados sus dedos. Como vamos, mira, si retrocedo, así se ven sus pies más o menos de esta distancia que estamos ahorita viendo. Este enfoque se ve así. Imagínense si estuviéramos viéndolo de más lejos, se ven unos pies normales, porque ya están curados. Incluso falta un poquito en esta zona, pero ya prácticamente a comparación de antes del tratamiento, pues se nota una gran diferencia, cómo está un pie con infección de las uñas y de la piel a comparación de un pie ya sano. Aquí vemos notablemente la cura de estos dos dedos, tanto del tercer dedo a comparación del anterior, que tenía pues estas líneas de acá medias marronas con un color no uniforme de la uña, a comparación de aquí que todo está sonrosado. Por tal motivo, también por este cambio de la uña, de su coloración total y su mejoría y su cura, pues también decidí ya terminar el tratamiento. Aquí también vemos la mejoría de los
cuarto y quinto dedos del pie derecho. Algún tip al respecto: muchas personas tratan de curar las uñas de los hongos como cualquiera, básicamente por el mal aspecto que causa o el mal aspecto que les causa a algunas personas. Incluso algunos, para tratar de disimular esto, pues se pintan las uñas o tratan de que no se note. Y bueno, pues este tratamiento es muy efectivo. Muchos van a escuchar acerca de tratamientos tópicos con cremas, medicina natural o fórmulas, etcétera. Pues no les hagan caso, son personas a veces que quieren estafar a la gente con propias fórmulas, con tal de que puedan ellos ganar dinero. Solo hacían un tratamiento médico con evidencia científica que avala que hay resultados y eficacia del tratamiento. Con respecto al pie izquierdo, igualmente evidenciamos el color de la uña, como mejora notablemente. Acá todavía hay cierta perduración de una hiperkeratosis, pero con el crecimiento de la uña se va a poder ya eliminar. Y bueno, acá había, pues como vemos, descamación puntiforme, blanquecina. Aquí ya no lo hay. Y acá ya se evidencia una mejora en la coloración de la uña, más uniforme. Acá, bueno, como vemos en esta uña, pues estaba rompiéndose, estaba quebrándose, estaba fisurándose. Esta manchita, que era el hematoma, al final con el crecimiento de la uña llegó a desaparecer y se volvió más uniforme, más sonrosada. Esos puntitos blancos, como le decía, es de la pintura, pero todo está más sonrosada esta uña. Y el dedo también, pues sin descamación, sin ninguna alteración. Y acá igualmente, en los últimos dedos del pie izquierdo, tanto el cuarto como el quinto ya curados, como el resto de dedos. Entonces quiero llegar al punto de que el tratamiento es largo, es diario, una tableta al día. El medicamento en sí no cuesta mucho. A Juan Carlos no le causó ningún efecto adverso, no tuvo gastritis, no tuvo náuseas, no tuvo ninguna molestia, no tuvo dolor abdominal y pudo tolerar muy bien esta tableta. Y incluso, pues él refiere de que en algunas ocasiones se olvidó, pero a pesar de eso, pues seguimos dándole el tratamiento. Si se olvidaba un día, pues normal, seguimos dándole el día siguiente, continuando. Él me dice que en estas 9 semanas se habrá olvidado pues unos 3 o 4 días tomar el antibiótico. Pero no hay problema si es que el tratamiento se sigue dando. No habría problema en ese caso. Así que si se olvidan un día, pues no lo dejen de tomar. Aparte, eh, como vemos, el tratamiento es largo. Puede durar entre 8 a 12 semanas. Así que si van a comentar diciéndome, doctor, que ya voy 6 semanas y no me curé y usted me engaña, pues no lo hagan, porque como ya les estoy diciendo, dura entre 8 a 12 semanas. Voy a responder pues preguntas respetuosas, no voy a responder pues reclamos o preguntas sin algún tipo de argumento. Ya eso creo que ellos son haters que buscan la forma de que quizás molestar a uno, ¿no? En uno que se esfuerce en darle estos tips, estos consejos, pero siempre hay personas malintencionadas o envidiosas o no sé qué las mueve, que hacen comentarios inoportunos o sin ninguna evidencia científica. Lo que trato es de llevarles información que les pueda ayudar en su salud. Lo que a mí me incomoda es que en YouTube u otras redes pues abunde tanta información inútil que no les va a servir en nada y al contrario pues les hace perder tiempo. Entonces yo me animé a hacer este canal con la idea de que les pueda servir a ustedes, les pueda ayudar en algo mis conocimientos en medicina, no buscando un interés personal, sino simplemente difundiendo educación. Y bueno, pues si eso me trae a mí algún premio, alguna gratificación, pues a buena hora, pues tampoco no voy a negar que eso me gustaría. Pero lo más importante es que yo les estoy brindando conocimiento de utilidad, de mucha importancia. Tanto contenido inútil que hay en las redes, pues espero que ustedes se puedan ir alejando de esas cosas y puedan conseguir y buscar información que les ayude a ustedes. Muchas gracias. No sé de qué más podría hablarle acerca de los hongos. También pues trataré, si es que algún paciente, porque no es fácil que el paciente acepte que uno le esté filmando los pies tan frecuentemente.
Por eso es que también no era tan cómodo para mí estar buscando al paciente o estar llamándolo para que me ayude a hacer este reality show. Si encuentro ahí algunos pacientes colaboradores, pues haré pues con respecto a un seguimiento de, digamos, hongos en la cabeza, hongos en cualquier parte del cuerpo. O me gustaría también hacer un video acerca de tratamiento tópico solo con crema de cualquier tipo de micosis en la piel, y pues lo subiría pues como por capítulos siempre y cuando pues los pacientes también pues ayuden, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si ustedes están suscritos al canal, nada les cuesta darle un me gusta. Eso va a servir al canal para que YouTube lo pueda recomendar a más personas. Aparte, no se olviden compartirlo para que pueda haber más suscriptores y de esta manera que llegue el conocimiento a más personas. Muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, pues las pueden hacer ahí en los comentarios, preguntas generales acerca del tema. Si tienen ustedes una afección o esta enfermedad los está causando muchas molestias durante mucho tiempo, pueden escribirme al Messenger del Facebook para darles una consulta médica. Gracias a todos. Fue un gusto hacer este reality show. Me alegra por Juan Carlos. Les prometo que cuando Juan Carlos le crezca las uñas para ver si esa parte hiperqueratóxica que aún todavía está ahí en algunas uñas desaparezcan, prometo hacerles un video corto acerca de ya cómo se encuentran las uñas de los pies de Juan Carlos ya luego de más semanas de dejado el tratamiento. Gracias a todos y hasta un próximo video. Soy el doctor Apari. Soy médico cirujano, especialista en cirugía pediátrica. Hasta pronto.